Bueno, en esta serie de tutoriales que vamos a realizar sobre redes Profibus, he considerado una primera parte en la que deberíamos de conocer una serie de conceptos básicos que nos van a servir para trabajar con este tipo de redes. Sin más preámbulos, vamos a comenzar. Bien, aquí como veis tenemos una imagen demostrativa de lo que podemos hacer con este tipo de redes y qué elementos podemos conectar en ella. Como veis, podemos utilizar equipos de diferentes modelos, incluso podemos conectar escalas, podemos conectar periferia descentralizada, equipos HMI, etcétera, ¿no? Deciros que es un estándar internacional, como después veremos, y no solamente podemos conectar equipos de tipo de una marca en concreto, ¿no? Sino también podemos conectar equipos de otros fabricantes diferentes. Bien, Profibus es una red industrial que está diseñada básicamente para trabajar en los niveles de célula y de campo dentro de la pirámide de automatización. Es una red muy extendida mundialmente y que, bueno, en un futuro suponemos desaparecerá en favor de la Profinet, pero mientras tanto este tipo de redes tendremos que ir viéndola y trabajar, ¿no?, con ella. Como he dicho, es un estándar internacional, está recogida en la norma DIN 19245 y nos propone tres modelos o tres tipos de red: la FMS, la Profibus DP y la Profibus PA. Profibus FMS está pensada para la comunicación entre controladores, es decir, entre dispositivos inteligentes, entiéndase autómatas, y consolas de operación. Es una red, un tipo de red pensada fundamentalmente para hacer la comunicación entre equipos que trabajan de maestro. Por eso que la configuración típica de este tipo de red sea la de multimaestro. La Profibus DP es una red que está diseñada para que normalmente trabaje un maestro y varios esclavos. Esos esclavos pueden ser otros dispositivos inteligentes como CPU o pueden ser dispositivos de entrada y salida específicos, lo que se conoce como periferia descentralizada, ¿no? Luego tenemos por otro lado la Profibus PA. Esto es una red específica donde se ha aumentado la seguridad y de hecho se utiliza para procesos muy seguros y donde puede existir riesgo de explosión, como son las industrias químicas, la industria petrolera, etcétera, ¿no? Ahí tenéis un resumen de las características de estos tres tipos de red. En cuanto a la aplicación, vemos que tanto con Profibus DP como Profibus PA se utiliza fundamentalmente en el nivel de campo, mientras que la FMS se utiliza en el nivel de célula. La velocidad de transmisión varía también en función del tipo, mientras que la Profibus DP nos permite velocidades de 9,6 kilobits a 12 megabits por segundo. La Profibus PA, bueno, esto también es común para la FMS, pero sin embargo para la Profibus PA observar que las velocidades son muy pequeñas. El hecho de poder nosotros configurar la velocidad va a depender fundamentalmente del número de integrantes que tengamos en la red y también fundamentalmente del cableado, es decir, de la longitud del cable que usemos en las redes, ¿no? El método de transmisión utilizado es la norma RS485 para las tres redes. No obstante, últimamente se está imponiendo mucho la fibra óptica y también el Wi-Fi, como ya sabéis. El número máximo de nodos o de máquinas o de equipos que podemos conectar en la red es hasta 127, aunque esto se puede ampliar hasta 256 utilizando repetidores, como después veremos. El tamaño de la red o la longitud, observar que podemos alcanzar hasta 9,6 kilómetros para redes eléctricas, es decir, que utilicen cableado normal, y hasta 150 kilómetros si utilizamos fibra óptica. El tamaño de los paquetes de datos, también observar que comparado con una red Ethernet, por ejemplo, pues es bastante más pequeño, ¿no? Entre 0 y 244 bytes. Y luego otra característica que lo diferencia a estos tres tipos de redes
es el tiempo de respuesta. Como veis, el tiempo de respuesta más pequeño lo tiene Profibus-DP. En cuanto a los elementos que podemos utilizar en la instalación de redes Profibus, bueno, ahí tenéis un resumen donde encontramos desde maestros de red, esclavos inteligentes, pasando por el esclavo activo DP, que después veremos. También, lógicamente, vamos a necesitar módulos de comunicación, repetidores y acopladores para interconectar redes, así como pasarelas. Y también, un punto y aparte, se lo dedicaremos a los cables y conectores y los terminadores de bus que se utilizan en este tipo de redes y que no es una cuestión menor. Ahí tenéis una muestra de algunos equipos de la marca Siemens que se pueden conectar como maestros dentro de una red Profibus. Como maestro, como veis, podemos utilizar tanto la serie 300 como la 400 y también la serie 1200 y 1500. Deciros también que no todas estas máquinas disponen de puerto Profibus, de tal manera que si nosotros queremos conectar un equipo de estos a una red Profibus, pues lógicamente vamos a necesitar un módulo de comunicaciones. Cada CPU tiene el suyo propio. En concreto, la 1242, como después veremos, hará posible que el 1200 sea esclavo en la red, mientras que otro equipo, a través de sus módulos 1243.5, sea maestro. ¿Ok? Entiéndase por esclavos inteligentes aquellos dispositivos CPU que pueden trabajar como esclavos. Prácticamente cualquier CPU puede trabajar también como esclavo, pero las más habituales que se utilizan para este tipo de redes son equipos de gama inferior, como son los S7200, algunos S7300 y también los S7200. En cuanto a los esclavos de periferia descentralizada, estos son dispositivos activos, pero que no tienen la electrónica necesaria para trabajar como maestros. Es decir, son máquinas básicas que disponen de entradas y salidas que se utilizan para disponer a pie de máquina. Es decir, estos módulos, estos dispositivos suelen estar conectados a distancia del maestro de la red. Ahí tenéis una muestra, un muestrario de algunos equipos que utiliza Siemens, aunque bueno, en internet, por ejemplo, podemos encontrar una gama tremenda de otros fabricantes. Son dispositivos, como digo, que están diseñados para entradas y salidas, tanto analógicas como digitales, donde nosotros conectaremos sensores y actuadores. En cuanto a los módulos de comunicación, deciros que nos permiten el poder conectar cualquier CPU que no disponga de puerto Profibus integrado, pues podemos, mediante estos módulos, hacer posible esa conexión. En la parte izquierda veis una máquina S7300 que dispone pues, de 3 puertos diferentes, un MPI propio de Siemens, como ya sabemos, Profibus-DP y Profinet. Esta es una máquina de alta gama que dispone de estos 3 puertos. Por tanto, se puede conectar sin necesidad de ningún módulo de comunicación directamente cualquiera de estos 3 tipos de redes. Sin embargo, si queremos conectar un 300, tenemos que acudir al módulo CP. El 342 es el módulo de comunicaciones para Profibus para los equipos de la serie 300. Para la serie 200 disponemos del módulo EM277, mientras que para, por ejemplo, los 1200, pues tenemos el CM1243. Los repetidores son dispositivos, como veis aquí en el gráfico, que nos permiten ampliar el número de equipos que podemos conectar en la red. Tened en cuenta que a medida que aumenta la longitud de la línea, la señal se va degenerando. Incluso, bueno, se va atenuando lógicamente por la propia impedancia de la línea. Así pues, necesitamos que cada X metros debemos, mejor dicho, regenerar la señal y amplificarla, ¿no? De tal manera que estos repetidores es esto lo que nos permite. No solamente esto, sino que además también nos permiten hacer ciertas configuraciones un poco más raras y hacer también bifurcaciones de red.
Ahí en la imagen tenéis un ejemplo de dos segmentos diferentes unidos entre sí mediante un repetidor. Otra cosa son los acopladores. Son parecidos a los repetidores, tienen la misión de acoplar dos redes Profibus independientes. De ahí que podamos encontrarnos acopladores de tipo DP-DP, es decir, para conectar dos redes Profibus de tipo DP. Y sin embargo, si queremos, por ejemplo, acoplar una red Profibus DP con una red Profibus PA, también podemos utilizar un acoplador específico para esto. De tal manera que este acoplador, al mismo tiempo de acoplar redes diferentes, también hace de pasarela, que son las que tenemos aquí ahora. Son también dispositivos muy concretos, ¿vale?, que nos permiten interconectar entre sí, pero en este caso redes de diferentes protocolos. Por ejemplo, una red Profibus con una red ASIC. Son dos redes que utilizan señales diferentes, protocolos diferentes, y por tanto necesitamos un dispositivo que nos permita intercambiar señales entre unas redes y otras. En cuanto a los cables, este no es un tema menor, puesto que el cableado en una red Profibus, bueno, en cualquier tipo de red, tiene su importancia. El cable que nosotros vamos a utilizar en Profibus es un cable que tiene un color característico, de color morado, que dispone de dos hilos. Es un cable además apantallado para evitar las interferencias, por lo menos reducirlas al máximo, y que posee una impedancia característica de 110 ohmios. Esto es un detalle también muy importante, no vale cualquier cable. La norma que utiliza las comunicaciones en Profibus es la norma RS485. Esta es un estándar de comunicaciones también utilizado en otro tipo de redes, como por ejemplo la red MPI, que ya sabemos que es de Siemens, el protocolo de MX, que se utiliza en iluminación profesional, y algunos otros. De hecho, hay convertidores de todo tipo, por ejemplo RS232 a RS485, pues hay sus convertidores correspondientes. De lo que hayáis trabajado con los equipos S7300, veis que hay adaptadores de la norma RS485 a puerto serie o a USB, ¿vale? Bien, pues esta norma tiene unas características que la hacen un poquito especial para entornos industriales, y es que, como he dicho antes, dispone de dos hilos. Por esos dos hilos circula siempre la misma señal, pero con una característica importante, y es que la señal va invertida a 180 grados. Por tanto, es una señal balanceada o diferencial. Se transmiten dos señales idénticas, pero con polaridades opuestas. Y esta es una de las características que la hace tan útil en estos entornos. De hecho, si los dos hilos fuesen trenzados, incluso sería bastante mejor. El objetivo es el siguiente, y es que si hay ruido o interferencias eléctricas que puedan captar estos cables, el hecho de que vayan trenzados es indicativo de que ese ruido se va a colar en los dos cables. Mientras más trenzamiento tenga esos cables, mejor incluso, puesto que ese es el objetivo. Si hay ruido eléctrico, que ese ruido se cuele en los dos cables. De tal manera que por el modo propio de funcionamiento, tanto del emisor como del receptor en la red, dado que los dos utilizan amplificadores operacionales para la transmisión, estos dispositivos, como supongo sabréis, tienen dos entradas diferenciales, ¿vale? Una marcada como positiva y otra como negativa. La cuestión es que estos dispositivos lo que hacen es amplificar la diferencia de señales. Y puesto que el ruido se capta por igual en modo común en los cables, al hacer la diferencia a la salida del operacional, pues ese ruido, como aquí vemos, se ve bastante atenuado. Prácticamente ha desaparecido, ¿vale? Por otro lado, la comunicación con esta norma, también deciros que se realiza en modo hard duplex o semiduplex. ¿Qué significa esto? Pues que no podemos hacer comunicaciones en dos direcciones al mismo tiempo. O dicho de otra manera, no puede haber dos estaciones, dos máquinas, dos autómatas que transmitan al mismo tiempo en la red. Esto, por ejemplo, no ocurre en las redes locales, la Ethernet, por ejemplo, donde sí que los equipos pueden transmitir y recibir al mismo tiempo.
El hecho de que utilice solamente 2 hilos hace que este tipo de transmisión sea de esta manera, ¿no? En cuanto a la velocidad de transmisión que podemos alcanzar con esta norma, es desde 19,2 kilobits por segundo hasta 12 megabits, todo dependiendo de la distancia, ¿vale? Hay que tener en cuenta que a mayor distancia la velocidad tendrá que ser menor. Y el número de equipos participantes en esta norma nos permite hasta 256 estaciones por par. Ya hemos dicho que trabajamos con esta norma en modo hard duplex. Y aquí tenemos un pequeño detalle de cómo son los puertos de las estaciones. Las estaciones, es decir, los autómatas o los elementos implicados en la red, tienen una característica y es que posibilitan, cuando no están transmitiendo o recibiendo, ponerse en alta impedancia, lo que significa cómo desconectarse de la red. Para esto, se utilizan unos temporizadores concretos que habilitan el circuito transmisor durante un tiempo, el tiempo que dura el mensaje, y vuelve a deshabilitarlo tras recibido el mensaje o emitido el mensaje. Las señales que se utilizan en este tipo de redes se alcanzan niveles de hasta más o menos 6 voltios, con una zona de transición de 1,5 voltios. ¿Qué significa esto? Que en este tipo de redes se entiende un lógico cuando la señal que reciba uno de los dispositivos tenga niveles comprendidos entre 1,5 y 6 voltios positivos, y un cero lógico cuando la señal esté comprendida entre 1,5 y menos 6 voltios negativos. Bueno, continuamos. En cuanto a los conectores, deciros que, como veis, hay una gran variedad. Nosotros vamos a utilizar en concreto estos de arriba, que son los conectores de tipo DB9, número de conexiones del conector son 9, y estos otros, que son más específicos y por cierto muy caros, que son los conocidos M8, M12. Son conectores que pueden tener 3, 4, incluso 5 conexiones. Bueno, una característica de este tipo de conectores es que suelen llevar, por ejemplo, esto que estoy señalando, que son los que utilizamos nosotros, pues llevan 2 bocas de conexión para el cable, con unas flechas indicadoras del sentido en el que circula la señal. Y además suelen estar provistos también de un pequeño conmutador, aquí por ejemplo se ve y aquí, que nos va a servir para hacer las terminaciones de la red. Ahora explicaremos lo que significa esto. Algunos también vienen indicados, en vez de con flechas, con la serigrafía de in, de entrada, input, y output, out, de salida. Este también es un detalle que también tenemos que ver en profundidad para evitar problemas luego a la hora de hacer funcionar la red. Esta sería una herramienta, por ejemplo, que se utiliza habitualmente para preparar el cable. Bueno, el que no tenga o no disponga de esta herramienta, pues lo puede hacer con unas tijeras electricistas sin ningún problema. Bien, las terminales de bus para redes Profibus, y para cualquier tipo de red, los terminadores entiéndase que son una red de resistencias que sirven para adaptar la impedancia de la línea. Si estos terminadores no se utilizan en las redes, se pueden provocar reflexiones de señal, lo que se conoce como ondas estacionarias, y esto puede provocar distorsiones de la señal. Entonces nosotros en una red de esta característica vamos a tener que utilizar siempre terminadores en los extremos de la red, nunca en mitad. Es decir, que si nuestra red tiene 6 equipos, esas terminaciones hay que ponérselas en el primero y en el último. Aquí tenéis un gráfico indicativo de qué ocurre en la red si no tenemos terminador, es decir, si no hemos acoplado correctamente la impedancia de la línea, en el que veis que la señal queda distorsionada, y en este otro caso cuando sí que tenemos terminador. Los terminadores de bus, como hemos dicho, son fundamentales, ¿vale? Y se requiere un terminador en cada extremo del bus, es decir, al comienzo y al final de cada segmento. Y además estas pueden ser
Los terminadores o terminaciones pueden ser pasivas o activas. Para distancias cortas, con terminaciones pasivas es suficiente y consiste simplemente en colocar entre los dos hilos del cable de la red dos resistencias de 220 ohmios. ¿Por qué 220 ohmios? Pues porque en los extremos, una vez conectadas estas dos resistencias, quedan en paralelo y el resultado de ese paralelo es justamente 110 ohmios, que coincide con la impedancia característica del cable. Decimos que esta terminación pasiva solamente la haremos para distancias cortas. Sin embargo, la norma, cuando hay distancias largas, nos aconseja utilizar terminaciones activas. Esto consiste en una red de resistencias, como aquí se ve, provistas de una alimentación de 5 voltios. De tal manera que en la resistencia intermedia, que coincide con los 220 ohmios, se nos queda un potencial de 1,1 voltio. De esta forma, hacemos que el bus no quede flotante, ¿vale?, creando una señal de tierra definida cuando no se activen ninguna de las estaciones o se encuentren en estado de inhabilitación y sin mensaje. Entonces, para esto está previsto estas terminaciones. Estas terminaciones, como la veremos, las tenemos incluidas dentro normalmente del conector. Bueno, aunque también hay terminadores externos ya específicos para redes industriales de gran distancia. Pero, por ejemplo, en los conectores que nosotros vamos a utilizar para nuestro ejemplo, que son de este tipo, pues tenemos estas resistencias, ¿vale?, la de 220 y de 390 ohmios, que están siempre previstas en la entrada IN, ¿vale?, en la boca IN de entrada de nuestro conector. Otra cosa importante es no confundir las conexiones, es decir, normalmente esto viene marcado en el propio conector para que no haya posibilidad de error, ¿no? Pero no podemos conectar el cable A con el B, es decir, el verde con el rojo y el rojo con el verde. Este interruptor que veis aquí es el que posibilita el poner las terminaciones o no. De hecho, si veis este diagrama, veis que estos dos pulsadores o interruptores, como en el caso este de aquí, se acoplan o se cierran poniendo el conmutador en la posición ON. Hay reglas comunes para ver cuándo hay que poner las terminaciones y cuándo no. Hemos dicho, para que quede claro, que los finalizadores activos o pasivos deben de conectarse siempre en la primera y en la última estación, bien utilizando conectores con su red de resistencia o bien utilizando terminadores activos. Aquí tenemos un ejemplo de interconexión, es decir, cómo tenemos que preparar el cableado para el caso de conectar dos equipos y tres equipos. En el primer caso, cuando vamos a conectar dos equipos, que será nuestro caso concretamente, observar cómo el cable está pinchado en las bocas de entrada de cada conector. Y esto diréis, ¿por qué? Bueno, pues esto, si volvemos atrás, es porque las resistencias de terminación están puestas en la boca de entrada, no en la de salida, que sería esta que estoy marcando, que como veis va directamente conectada a los pines de datos del conector, ¿no? De aquí que sea importante tener este detalle en cuenta. Cuando, por ejemplo, queremos conectar tres equipos, como sería este ejemplo, pues entonces, lógicamente, el equipo central, pues lógicamente habrá que utilizar la conexión de entrada para un extremo y la conexión de salida para el otro extremo. Pero observar cómo, tanto en el inicio como en el final, el cable va conectado en la entrada del conector. Si esto no lo hacemos así, finalmente la red no quedará acoplada, ¿vale? Las terminaciones de bus no servirán para nada. Por tanto, podemos tener problemas para comunicar. Bien, otra cuestión a tener en cuenta, y es que las estaciones remotas que queden en medio no llevarán siempre llevarán este terminal en off, ¿vale? Aquí veis
4 equipos conectados en la misma red, pero que las terminaciones solamente habrá que hacerlas en el extremo, en los dos extremos, en el inicio y el final de la red. Y en el caso de tener solamente 2 equipos, pues las terminaciones hay que ponerse en los dos, porque el inicio y el final de la red. Otro caso sería el caso de uso de repetidores para enlazar segmentos de red. Bueno, pues al igual que ocurre con las redes normales, un repetidor hará de finalizador de la red. Por tanto, la posición correcta de los conmutadores será la posición on en las dos bocas del repetidor, ¿no? Bueno, ya para finalizar este vídeo, en esta segunda parte vamos a ver posibles configuraciones que se pueden dar en redes Profibus. Aquí tenemos un par de ejemplos. Se tratan de sistemas monomaestros y se llaman así pues porque participa solo un maestro, que normalmente es una CPU de alta gama, y varios esclavos que son esclavos pasivos. ¿Qué significa esto? Pues son dispositivos que solamente disponen de entradas y salidas tanto analógicas como digitales, pero no disponen de la electrónica necesaria para hacer de maestros en la red. Es decir, solamente van a atender las peticiones del maestro cuando éste las considere necesarias. De estos elementos, de estos dispositivos no inteligentes, vamos a llamarlo así, hay un amplio catálogo en Internet, no solamente de la marca Siemens, sino también de otros fabricantes. Tened en cuenta que Profibus es una red estandarizada a nivel mundial. El maestro, por otro lado, puede tener puerto Profibus integrado o no tenerlo. Y en tal caso, necesitaríamos un módulo de comunicaciones conocidos como módulos CP. Bueno, deciros que dependiendo de si elegimos una configuración o elegimos otra, la programación y la configuración va a cambiar. La más fácil de todas es la primera, la de arriba. La de abajo, donde utilizamos un módulo de comunicaciones CP, pues requiere el uso de funciones y hace un poquito más engorrosa la programación y la configuración del sistema, ¿no? Tanto en este 7 como en TIA Portas, como ya después en próximos tutoriales veremos. Bueno, otra posible configuración sería esta. En este caso se incluyen 2 CPU. No solamente ya tenemos esclavos pasivos, sino 2 CPU o varias CPU. No tienen por qué ser 2, pueden ser 3, 4, en fin. Eso ya depende del sistema. Con la característica de que aquí siempre va a haber un maestro, ¿vale? El hecho de que utilicemos CPU implica que siempre una de ellas va a ser maestra del resto. Y en este caso, pues no solamente el maestro de P va a ser maestro del esclavo inteligente, es decir, de la CPU, sino también al mismo tiempo puede disponer en la red de esclavos pasivos que le pertenezcan. Bueno, este sería otro sistema, ¿no? Sería un sistema multimaestro donde, como su nombre indica, en la red hay varios maestros Profibus. Esos maestros pueden tener asociados como esclavos no solamente a esclavos pasivos, sino también a otras CPU, que en este caso serán esclavos de uno de los maestros que pertenezcan o que estén conectados en la red. Por ejemplo, aquí en este gráfico vemos que el 1500 actúa de maestro y le pertenecen como esclavos en esta configuración pues un S7-313, un variador de frecuencia, también un S7-224, y por otro lado tenemos como maestro también a un 1200, que como no tiene el 1200 puerto Profibus, pues requiere de un módulo CP, pero este va a ser maestro solamente de este esclavo. Bueno, y esta sería otra posible configuración que nos podemos encontrar. Esta es un poquito más compleja porque implica el uso de varias redes y en cada una de ellas pues
digamos, pinchar elementos diferentes. Aquí, por ejemplo, pues tenemos un sistema monomaestro en la red Profibus 1 y otro sistema monomaestro independiente en la red Profibus 2. En esta tiene la particularidad que tanto el maestro DP como el esclavo inteligente, es decir, las dos CPU, no disponen de puerto Profibus y por tanto es necesario utilizar el módulo de comunicaciones. Bueno, pues estas son algunas de las configuraciones que nos podemos encontrar y esto es conveniente tenerlo claro antes de ponernos a programar en este 7 o en TIA Portal. ¿Okay? Hay otras posibilidades, ya depende del sistema en que estemos trabajando, pero bueno, con estas es más que suficiente por ahora. Bueno, pues esto es todo, espero que este tutorial os haya sido de utilidad y os espero en próximos tutoriales.